¿Sabías que Belén, la pequeña ciudad del rey David, significa en hebreo Bethlehem, la casa del pan, y en árabe Beit Laham, la casa de la carne? Pan y carne, Eucaristía y encarnación, Dios hecho alimento y cercanía. A solo unos días de la Navidad quiero invitarte a visitar conmigo uno de los lugares más amados por los cristianos de todo el mundo, la Basílica de la Natividad, el santuario cristiano más antiguo del mundo que permanece en pie desde el siglo VI. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero invitarles a peregrinar a la ciudad de Belén, concretamente a la Basílica de la Natividad, el lugar donde la eternidad entró en nuestra historia. Bajemos de nuestro autobús e imaginémonos caminando por la calle de la Estrella, ahora llena de comercios, siguiendo los pasos de los Reyes Magos de Oriente y de millones de peregrinos que han llegado hasta aquí para adorar al Niño Dios. Belén está a solo 9 kilómetros de Jerusalén, es la ciudad del pan y la ciudad de la carne. Aquí comenzó la encarnación, aquí brota la Eucaristía. Para Dios nada, absolutamente nada es casualidad. Llegamos a la parte más alta de la calle, doblamos a la derecha y frente a la plaza del Pesebre nos encontramos con la Basílica de la Natividad. Esta gran y antiquísima basílica santuario que a pesar de guerras, invasiones y persecuciones sigue en pie como testigo del amor de Dios desde hace más de 1500 años. Su fachada es austera, a juzgar por sus gruesos muros de piedra y la ausencia de las típicas decoraciones de una basílica cristiana. Pareciera que nos encontramos más bien frente a una fortaleza tipo medieval, donde solo se ve una ventana oscura, sencilla, y una puerta demasiado pequeña como para ser la puerta principal. Es la conocida como la Puerta de la Humildad, de no más de 1,5 metros de alto, que no nos deja más alternativa que agacharnos para poder entrar por ella. El orgullo aquí no puede entrar. La riqueza espiritual, cultural y artística de esta basílica se desvela por dentro. Pero antes de entrar, regresémonos unos 1900 años. Orígenes, el más grande teólogo de esta época del siglo II de nuestra era, nos dejó testimonio de que desde entonces los discípulos de Jesucristo veneraban una cueva de Belén como el lugar del nacimiento de Jesús. Pero en el año 135, el emperador romano Adriano, queriendo borrar cualquier memoria de este culto cristiano, construyó un templo pagano dedicado a Adonis, el dios romano de la fertilidad y la belleza, sobre el mismo lugar de esta gruta venerada. Pero 2 siglos después, cuando el emperador Constantino ya había declarado la libertad religiosa en todo el imperio, Santa Elena, su madre, peregrinó a Tierra Santa y al ser informada que justo debajo de este templo pagano se encontraba el lugar del nacimiento, mandó derribarlo y construir ahí, con los mejores artistas y arquitectos de la época, lo que sería la primera Basílica de la Natividad, integrando un atrio, la cueva y una gran nave basilical. Estamos hablando del siglo IV, que fue cuando Constantino declaró la libertad religiosa con el Edicto de Milán del año 325. ¿Pero qué pasó después? En el año 529, 2 siglos después, los samaritanos destruyeron varios de los templos cristianos de Tierra Santa, entre los cuales estaba esta majestuosa Basílica de Santa Elena. Gracias a Dios, el emperador Justiniano la reconstruyó rápidamente sobre los mismos cimientos y planta original, aunque ahora con 5 naves, columnas monolíticas y hermosísimos mosaicos. Así que esta, la construcción del siglo VI, es la que visitaremos en este momento y que con razón podemos decir que es la iglesia cristiana más antigua conservada hasta nuestros días en Tierra Santa y en todo el mundo. Y es que además se salvó de la destrucción persa del 614 con Cosroes II, ya que cuando los invasores persas llegaron a Belén, al verse representados por las imágenes de los Reyes Magos y sus vestiduras que se encontraban en los mosaicos de la fachada principal, pensaron, que estos serían como de los suyos y no la tocaron. Suerte que no tuvieron las otras grandes basílicas de Tierra Santa, entre ellas la del Santo Sepulcro. En los siglos posteriores, siglos XII y XIII, los cruzados enriquecieron esta basílica con nuevos mosaicos, el iconostasio del presbiterio y la estrella de plata que veremos en la gruta. Y bajo el dominio otomano en 1852,
Por aquí pasaron todos los imperios y tras una larga época de deterioro y desacuerdos, se estableció el famoso status quo. ¿Qué es el status quo? El status quo es una especie de acuerdo o contrato por el cual se regula hasta nuestros días la convivencia y los usos entre las distintas denominaciones cristianas que conviven en esta basílica, determinando, por ejemplo, quién administra, quién celebra, dónde y a qué hora, etc. Un acuerdo con el que, por el bien de la paz, el tiempo se detuvo y ya nada se pudo cambiar. Desde entonces, los griegos ortodoxos custodian la mayor parte de la basílica, el altar mayor y el lugar del nacimiento. Los armenios apostólicos, un pequeño altar a la salida de la gruta y la sacristía, y los padres franciscanos, en representación de la Iglesia Católica, el pesebre dentro de la gruta. Distintas iglesias y tradiciones, sí, pero una misma fe, un mismo Señor. Bueno, pero entremos, vamos a ver. Lo haremos por la puerta de la humildad, la única entrada que, como dijimos, nos obliga a todos a agacharnos. Respiremos hondo, cuidado con la cabeza y adelante. Bienvenidos. La primera zona, pequeña, oscura, es lo que llamamos el nártex, una especie de frontera entre lo profano y lo sagrado que seguramente habrán visto también en muchas otras catedrales o basílicas. Pero sigamos, ya estamos en la nave central. Columnas rojizas con pinturas, lámparas de aceite, dos naves, dos por cada lado. En el presbiterio ese iconostasio ortodoxo precioso recientemente restaurado, que es lo que protege el lugar más santo solo reservado a los sacerdotes. Mosaicos que han sobrevivido siglos. Miren el triforio arriba, sobre las columnas. Esos hermosos ángeles bizantinos del siglo XII que avanzan como mostrándonos el camino hacia la gruta. Estos mosaicos, como las pinturas de las columnas, no se veían o ni siquiera sabíamos que existían, sino hasta la gran restauración internacional realizada entre los años 2013 y 2019. Así que si tú viniste antes, ahora tendrás que venir de nuevo y la segunda vez te aseguro que es siempre mejor. Estas, como puertas de madera en el suelo, son para dejarnos ver a casi 1 metro más o menos más abajo parte del pavimento original de la Basílica de Santa Elena, sí, del siglo IV, salidos a la luz después de un terremoto. Increíble, ¿verdad? Así que imagínense cómo sería esta basílica, que como pueden ver, hasta el pavimento era de mosaico. Y lo vamos a ver. Sin duda, cada piedra aquí es historia viva. Pero descendamos por el lado derecho, hacia debajo del altar principal, al lugar más importante, la gruta del nacimiento. Aquí normalmente hay colas larguísimas, así que paciencia. Colas que, por cierto, han evitado los peregrinos que nos han acompañado en estos 2 últimos años de guerra, gracias a los pocos peregrinos que se han atrevido a viajar. Bajen ustedes primero y miren inmediatamente a su derecha. Esa estrella de plata incrustada en el suelo de mármol debajo del altar señala el punto exacto donde el Hijo de Dios vino al mundo. Agáchate para tocarla o besarla, porque aquí, literalmente aquí, comenzó nuestra esperanza. Verás que el altar, resguardado por cortinas de terciopelo rojo, está ricamente adornado con tejidos de encaje blanco, lámparas de aceite y encima 2 cirios que arden siempre como signo de la luz del mundo que aquí nació en este rincón humilde de la tierra. Pequeños cuadros representan escenas de la vida de Cristo y en la parte más alta un icono lleno de vida representa el nacimiento del Señor. Vemos a la Virgen María que contempla a su niño, San José, custodio silencioso del misterio, los pastores que se acercan con asombro, los reyes magos ofreciendo sus dones y los ángeles que anuncian la paz sobre los hombres de buena voluntad. La estrella con sus 14 puntas representa las 14 generaciones que menciona San Mateo en estos 3 siglos, de Abraham a David, de David al exilio a Babilonia y del exilio al Mesías. Dios entra en nuestra historia a través de una familia real, sí, también herida, imperfecta, muy humana, como la de todos nosotros. Así lo quiso Él, en nuestra historia imperfecta y caída. Justo frente al lugar del nacimiento, en esa parte más baja, se encontraba el pesebre, ese lugar donde comían los animales y les sirvió de cuna. Aquí María colocó al niño envuelto en pañales y aquí seguramente se sentó largas horas para amamantarlo, calentarlo y contemplarlo. Un pesebre que fue
en este mundo el primer trono del Rey del Universo, el pan del cielo descansando donde comen los animales. Y aquí siempre le pregunto a Jesús, Jesús, ¿por qué quisiste nacer pobre? ¿Qué tiene la pobreza, lo pequeño, lo que no cuenta para el mundo, para que tú lo eligieras como tu primera cuna? En ese lugar Dios se hizo niño, el Rey eligió paja, el Todopoderoso eligió depender del abrazo de una madre. ¿Se dan cuenta del mensaje? La gran grandeza de esta humildad, la salvación en la fragilidad. ¿Hay aquí mayor fragilidad que la de un recién nacido? Hic de Vergine Maria Jesus Christus natus es. Aquí de la Virgen María nació Jesús el Cristo. Sacerdote para entregarse al Padre, profeta para anunciar la verdad y rey para gobernar con amor. Así que, ¿qué les parece si aquí y ahora ponemos la mano en nuestro corazón y le decimos al niño, Jesús, anda, nace en mi pobreza hoy y en la próxima Navidad. Tú sabes lo poco que en realidad tengo, porque todo lo que tengo lo he recibido de ti y porque todo lo que tengo es tuyo. Amén. Pues aquí, en este lugar único, muchas veces celebramos la Eucaristía gracias a que los padres franciscanos nos permiten usar el tiempo que ellos tienen asignados para poder tener este encuentro único, la celebración de la misa con nuestros grupos. Miren, escuchar este es mi cuerpo, donde ese cuerpo nació, te rompe por dentro, te reconstruye, te llena de paz. Quienes han venido conmigo saben de lo que hablo. Belén no es solo un lugar en el mapa, es una invitación, una certeza. ¿Te das cuenta que si solo tú existieras, Él volvería a nacer por ti? Ese es el amor que celebramos en Navidad. Por eso te digo, si Cristo está en tu vida, Belén está en tu casa y no solo en Navidad. Si sueñas con venir o con volver, escríbeme. Pero me encantaría hacerlo contigo. Porque la fe se alimenta andando y se multiplica compartiéndola. Gracias por acompañarme en este episodio de Memorias de un Peregrino. Cuéntame, ¿ya estuviste aquí? ¿Te gustaría regresar? ¿Qué sentiste? ¿Hoy pusiste tu nacimiento en tu casa para esta Navidad? Gracias por acompañarme en este día a Belén y recuerda que el que viaja ve, pero el que peregrina ve mucho más allá. Hasta la próxima peregrinación, feliz Navidad y muchísimas gracias. Bye.